tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Este día miércoles, un miércoles más de miércoles con familia en BPA. Y los saluda su amigo el doctor Víctor Hugo Borras Parrilla y mi amigo Arturo Olivares del Castillo García. Un gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno que nos están siguiendo, amigos. Amigo, pues bueno, un tema importante, un tema dentro de la materia familiar que considero que es de los más importantes, de los que tenemos que tocar. Así es. Definitivamente alimentos, amigo. Sí, alimentos en su sentido más amplio, ¿no? Sabemos todos que alimentos no nada más va a referirse a lo que nos comemos o lo que nos podemos llevar al organismo para nutrirnos y para podernos desarrollar sanamente, sino que vamos a hablar en su aspecto más amplio de lo que es el alimento. Digo, partimos de esto desde la Constitución, amigo, prácticamente el derecho a un normal y sano desarrollo, a una alimentación digna, a una alimentación sana, al esparcimiento. Todas estas cuestiones se conjugan dentro de lo que es el concepto de alimentos. Prácticamente aquí no hay como decíamos en otros temas que hemos hablado, de que depende de la legislación. Prácticamente el concepto de alimentos en toda la República sí está totalmente homogeneizado. Así es. Sí es totalmente homogéneo, y bueno, pues entenderemos como alimentos, como bien lo dices tú, no únicamente lo concerniente a valga la expresión, a comer, a lo que coloquialmente muchos conoceríamos o definiríamos como alimentos, sino alimentos va a englobar ese rubro, evidentemente, va a englobar lo que es la educación, va a englobar lo que es la vivienda, el esparcimiento, la recreación, ropa, vestido, calzado, en general todo el sustento que va a ser necesario para el normal y sano desarrollo de la familia. Entiéndase por qué hablo de la familia, porque puede ser que uno de los cónyuges o concubinos, según sea el caso, puede tener derecho a alimentos, ¿vale? No necesariamente los hijos. A veces nos vamos con esa idea de que solo para los hijos, pero vamos a ver que cada uno tiene sus bemoles, como diríamos por ahí. Es correcto, como bien lo dice Víctor, licenciado Víctor, doctor Víctor. Efectivamente, los alimentos van a comprender todo esto, van a comprender lo necesario para subsistir, lo necesario para que tengamos una asistencia médica, lo necesario para una vivienda, lo necesario para poder esparcir, o sea, recrearnos, poder salir de vacaciones, lo necesario para vestirnos, lo necesario para calzar. Es decir, ese es lo más amplio de los derechos. ¿Y quiénes tienen derecho a percibir alimentos? Efectivamente, hay un orden de preferencia: los menores y las personas incapacitadas. Llámese a las personas incapacitadas, alguna persona con un estado de interdicción, es decir, que a lo mejor tengan un retraso mental, una cuestión especial, una persona que no puede valerse por sí misma, debe estar amparada por ese derecho a percibir alimentos. También la esposa o concubina, efectivamente tienen derecho. Todas estas personas, independientemente de que sean o surjan de un matrimonio, es decir, no necesariamente tienen que estar casados, e incluso no necesariamente se deben de divorciar para exigir con esa obligación al que tiene el deber de proporcionar alimentos. O sea, no es necesario divorciarse, no es necesario, únicamente tiene que existir esa necesidad y la cual debe haber un incumplimiento para ello, para poderla solicitar. Exactamente, amigo, y como bien titulamos el programa, hablamos de mitos y realidades, tantas cosas que se habla alrededor de los alimentos, que si te vas a la cárcel, que si no te vas a la cárcel, que le voy a quitar todos sus ingresos al que tiene que dar alimentos. Normalmente el típico que lo escucha uno de las mujeres, la dama, lo voy a dejar en la calle. Vamos a ver que hay topes, hay marcos en ese sentido que van a regular esto, basados en un principio del mínimo vital, mínimo existencial. O sea, tampoco te puedo dejar en la ruina por dar alimentos, pero por eso el programa lo llamo así, mitos y realidades. Así es, esto que ya empieza a tocar precisamente se llama, y lo viene definiendo la ley, proporcionalidad. Esto quiere decir que los alimentos van a ser atendidos de acuerdo a la necesidad que tiene precisamente la persona que lo requiere y a la posibilidad y capacidad económica del que tiene la obligación de darlos. E independientemente de que ambos pueden trabajar, déjame decirte esto, pueden trabajar tanto mamá, papá, y ambos tienen esa obligación de cumplir con los alimentos. Inclusive hay disposiciones ya legales. No vamos a hablar, acuérdense que aquí no hablamos de tecnicismos, tratamos de utilizar un lenguaje que nos puedan entender, porque este programa
independientemente de que llegan muchos abogados, muchos profesionales del pero derecho, no va realmente va dirigido al público en general, a la sociedad en general, para que no se dejen engañar. Lo que tú acabas de decir es muy cierto. Al despacho, ¿cuántas veces no ha ido la persona? Vamos a hablar de las personas indistintamente, ya sea mujer o hombre, porque cualquiera tiene derecho a percibir alimentos. Es decir, tanto el hombre como la mujer tienen ese derecho, por eso se llama recíproco también, reciprocidad respecto a los alimentos. El que los da en algún momento tiene derecho a recibirlos. Me voy a adelantar un poco, porque también, déjenme decirles, los que nos siguen, los padres en algún momento determinado tienen ese derecho de exigir alimentos a los hijos. Exactamente, dijo, bajo esa reciprocidad, ¿cómo es esto? ¿No? O sea, oye, cuando tú necesitaste, dadas tus circunstancias de ser menor de edad, de ser pequeño, no estar emancipado, lo que tú quieras, yo como padre, yo te di, ¿no? Entonces, yo como padre, ya en mi vejez, no tengo ya un trabajo, no tengo un ingreso, una posibilidad de sustentarme, tengo derecho de pedir a mis hijos alimentos, ¿no? Así es, y aún así, Víctor, aunque tengan ese ingreso, porque la pensión son muy bajas, sí, sabemos que la pensión es exactamente, la pensión son muy bajas en México, y aún así, aunque sea pensionado y tenga una cantidad de dinero que percibe al mes, y no es suficiente, tiene derecho aún así para percibir, porque ya lo tocabas tú de acuerdo al artículo 4 constitucional, donde tienen derecho a una vida digna, y parte de eso es ello, ¿no? Que ese dinero puede no ser suficiente para subsanar todos sus mínimos vitales, es decir, la atención médica, cuánto vale un geriatra, cuánto cuesta un alimento, cuánto cuesta un medicamento, una intervención, que no queremos que los padres tengan esas cuestiones de salud, pero puede suceder, inclusive, ¿quiénes va a hacer la limpieza en casa? Porque pues ya son personas adultas que a veces no pueden ya con esa atención, y los hijos, ¿qué hacen? Se van de casa, o simplemente inclusive viven en casa y no ayudan en nada y no aportan nada para el sostenimiento del hogar, no nada más utilizan la casa como hogar, sin percibir ninguna ayuda o dar algo para sus padres, ¿no? Así es. Y pues fíjate, digo, esto parte de la gratitud, ¿no? Ya hablando de los padres, yo creo que en la vida real, digo, sí se da, diríamos por ahí, abogados de la vida real, sí se da el caso en los cuales los padres efectivamente reclaman ese pago, pero digo, es algo a lo que digo, en mi conciencia me dice, ya hablando fuera de la personalidad de un abogado, pues no tendríamos a qué llegar, ¿no? O sea, en esencia, el padre no tendría por qué verse en esa necesidad, ¿no? Sin embargo, es algo muy común, ¿no? No, y de hecho déjame decirte que estos juicios de alimentos ni siquiera deberían de existir. No deberían de existir en virtud de que es una obligación, un deber, ¿sí? Y que además como padres, o sea, moral, o sea, como padres debemos hacia nuestros hijos, a las personas que han confiado en este caso, por ejemplo, pues tú puedes tener una esposa que no trabaja, que únicamente se dedica al hogar, y en algún momento ya lo hablamos de eso. El trabajo del hogar, ya hay tesis de jurisprudencia, donde nos dice que más o menos está tasada entre 100,000 y 200,000 pesos al año que deberían de ganar las amas de casa. Si te pones a pensar eso, no le pagan eso los maridos, no les pagan eso las personas de la cual dependen, los concubinos, toda vez que únicamente les dan el gasto, les dan lo mínimo, porque sabemos por toda la gente que hemos conocido que nos llegan así, es que esta semana me dio 500 pesos, y es que esta semana nada más me dio 300, entonces realmente, pues sí, a lo mejor de acuerdo a las posibilidades del señor, sin embargo muchas veces no es cierto. Este señor se va y se gasta el dinero con sus amigos, el dinero en otra cosa, X y Y circunstancias, ¿no? Entonces, prefieren guardárselo o gastárselo en otras cosas que dárselo a sus propios hijos. Exacto. Y importante y lo que comentas, partiendo de esa obligatoriedad de dar alimentos, amigo, deseamos a los padres, ¿no? Ahí moralmente no debería por qué existir el reclamo, ¿no? Es una obligación moral. Pero ahora vamos a regla general, importante lo que decías ahí. Aquí entra algo muy importante, decíamos, ya hablábamos de la sociedad conyugal, si te dedicaste al hogar, como dices tú, te tengo que dar forzosamente el 50% cuando menos, como indemnización. Eso muchos dicen, oye, ya con eso ya no tengo obligación de darle alimentos a mi esposa, que me estoy separando. Ojo, si en determinado momento esa esposa, consecuentemente que se dedicó al hogar, tiene evidentemente derecho a percibir alimentos. Entonces, que la gente, porque entra así los maridos, o sea, me he dado cuenta mucho, digo, y no quiero dar nombres, hay una amiga que saludo mucho, vive aquí en Echegaray, que me dice, oye, es que él dice que ya como el juez designó la casa para los hijos,
ya no me tiene que dar alimentos, me tengo que salir. No, bueno, Ya no. no tiene que o sea, no, y esas arbitrariedades se pueden subsanar y se pueden obviamente pelear en un juicio, pero aquí importante no confundir, digo, y perdóname ahí que te haya quitado la palabra tantito, de ahí lo importante es no confundir esa indemnización en cuanto a bienes, que eso es punto y aparte, eso es, valga la expresión, pleito entre marido y mujer, concubinos, digo, si hace el reconocimiento como tal, en cuanto a los bienes. O sea, esos bienes ya se disolvieron, pero punto y aparte, entramos a los alimentos. El darte bienes no implica que ya con eso te cubrir los alimentos. ¿Estamos de acuerdo, amigo? Así es, exactamente, nada más hacer la precisión que cuando estamos hablando de divorcio, efectivamente, y hablamos ya de una liquidación de sociedad conyugal cuando sea bajo ese régimen, pues ya efectivamente se repartirán a partes iguales, 50% dispone la ley, de los bienes que se demuestren que llevaron o se llegaron a esa sociedad. Respecto al régimen de separación de bienes, como bien lo dices, la ley contempla de una compensación de hasta de un 50%. Esto no quiere decir que sea el 50%, quiere decir que todo va a haber, dependiendo de las circunstancias, el juez va a determinar el monto a que se dé esa indemnización. Ahora, independientemente de esa indemnización, como bien lo comenta el licenciado Víctor, el juez va a valorar efectivamente si tiene o no un empleo, porque normalmente una de las consecuencias para que puedas precisamente tener derecho a esa indemnización es que la mujer se haya dedicado predominantemente al cuidado de los hijos y al hogar. Es decir, esto quiere decir que no tiene un salario fijo. Por lo tanto, una vez que no tiene salarios fijos, la ley determina que está obligado el concubino o, en este caso, el exmarido, el divorciado, a proporcionar unos alimentos por el tiempo que estuvieron casados o por el tiempo que duró el concubinato. Esto nos refiere a que si el matrimonio duró 20 años, el marido puede tener la obligación de cumplir con esos 20 años, salvo excepciones que marca la ley, pero eso ya será tema a discusión, a lo mejor no nos alcanza el tiempo para eso porque los argumentos son muy amplios y eso ya es cuestión de que los abogados asesoren adecuadamente a sus clientas. Y tocando el tema que en el momento inicial tú decías, llega la persona diciendo, es que lo voy a dejar en la calle o la voy a dejar en la calle. No es así. Como abogados debemos de ser objetivos y hablarle al cliente con la verdad. Señora, yo entiendo su enojo, hay que concientizar. El abogado que se dedica a la materia familiar tiene que ser más humanista. Pensar que lo que está en riesgo es la familia y no hay que poner más líneas, más piedras, más asperezas a esta Pero cuestión. de mí se va a acordar, ¿no? No, pues claro, porque así son. Pero el abogado dice, por con tal de agarrar el asunto, le dice a la señora, sí, claro, véngase, yo le voy a quitar el 50 hasta 60% de lo que le corresponde. Que no, o sea, es lo que realmente manejan los malos abogados. Ajá, y aquí hemos hablado siempre de los malos y también vamos a hablar de los buenos abogados. Los malos abogados es lo que hacen, por agarrar un asunto, van a aparentemente hacer lo que usted va y les dice, no es cierto, no debe ser así. Ya después yo la escucho. Ya después viene el pretexto, ¿no? Claro. No, el juez se vendió. No, sí, ya le echamos la culpa al juez, por supuesto. Y no es cierto. O se equivocó usted en la confesional y por eso nos dieron palo. Sí. O la declaración de parte del Estado de México. O en el juicio oral también declaración de parte. Y te estaba yo comentando que efectivamente hacemos ver a nuestro cliente que vamos a cumplir con todas sus pretensiones y no es así. El cliente viene a nosotros para pedirnos una asesoría adecuada, es decir, dice, me pasó esto, quiero esto, y nosotros somos los que le tenemos que decir qué realmente procede y cuáles van a ser los alcances de esa acción. O sea, qué alcance va a tener que nosotros demandemos o no los alimentos, consecuencias de ello. No hay que vender nada, no hay que vender lo que no podemos cumplir, ¿no? Y exactamente hacer castillos en el aire, porque la gente por eso ya desconfía o está en el abogado. Y además, bueno, me ha costado mucho trabajo hacer confiar nuevamente a la gente que realmente los abogados queremos que cambien esa percepción. Ya se acabó eso de nada más llegaban a sacar dinero y robaban, ya no es eso. Ya la verdad es que también los jueces ya también son más objetivos, ya es un trabajo colegiado, no nada más intervienen los abogados. Y lo más importante, y siempre lo he dicho, la decisión está en los justiciables. Los justiciables quiere decir ustedes que tienen un problema, jurídico, prácticamente los que tienen ese conflicto con la ley o con la parte, resuélvanlo, si lo pueden resolver ustedes, porque no sé para ti, Víctor, pero en la práctica hasta por un peso se pelean. Y en serio, ha habido ocasiones en que uno como abogado les ha dicho, si es el peso yo se lo doy. Cuesta trabajo hacer eso. Que es complicado, fíjate, esto, ahorita que comentas ahí haciendo un paréntesis, es complicado porque empieza
Digo, que es un mito también dentro de lo que estaba diciendo, no te firmo el divorcio, digo, hoy no necesitan decir que no firman, o sea, con o sin firma la gente se puede divorciar, el juez lo decreta. Otra cosa que es triste, el tomar a los hijos como moneda de cambio, ¿no? No me das la pensión, no me das tu de pensión, pues no vas a ver a tus hijos, ¿no? Así es, bueno, aquí tenemos la imagen de fondo, efectivamente, si se dan cuenta, tenemos ahí a un papá con su pequeñita, e inclusive unas monedas en el fondo. Tal pareciera que esta imagen nos hace reflexionar, me das dinero y te permito la convivencia con tu hijo. Eso será tema también de otro programa. Fíjate que ayer recibí una llamada precisamente de una señora que tiene esa situación, que su hijo precisamente le pidió el apoyo porque no dejan ver al nieto. Pero la mamá de la chiquilla le dice que sí, pero que cuánto dinero le va a dar. Entonces, pues no son moneda de cambio, no son objetos. Aquí el derecho, y ya se los dijimos en las primeras charlas, que el derecho es del menor. Aquí se va a proteger el interés superior del menor. Es un derecho que tiene el hijo de poder convivir con sus padres. Ya sea que se encuentre con la mamá o ya sea que se encuentre con el papá, el niño tiene derecho a convivir con sus padres. Y que entran muchas cosas subjetivas aquí, amigo, en ese sentido, que fíjate, más allá, eso en el sentido de no tomar a los hijos como moneda de cambio es algo importante, pero como en todo decimos como, yo traigo el cassette y el disco como si fueran de antaño, pero todo tiene un lado B, ¿no? ¿Qué pasa? Y digámoslo al revés, ¿no? El padre que incumple con los pagos de alimentos y exige un derecho de convivencia, bueno, también ustedes sepan eso, no es que ustedes, como dirían por ahí el proverbio de nada es justicia por tu propia mano, la ley precisamente, sí reguló, sí generó esa obligatoriedad, ¿quieres ver a tus hijos? Cumple con tus obligaciones, ¿vale? Esos son elementos que en determinado momento el juez va a ponderar, va a valorar, pero no lo hagan ustedes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, por supuesto. Esta cuestión, porque la verdad que vamos a platicar de ese supuesto. Hay papás que a lo mejor se separaron ya hace 5 años y el señor no ha visto a su hijo sus últimos 5 años. Que un día llega a reclamar un régimen de visitas. Efectivamente, lo va a poder ver, pero el juez le va a fijar en ese momento que cumpla con su obligación alimentaria. Inclusive retroactivo. Puede ser retroactivo, ahorita hablamos de ese tema. Inclusive no le va a decir como tal, ¿quieres ver a tu hijo? Paga sus alimentos. No. A ver, ok, está solicitando alimentos, pero usted también tiene la obligación de cumplir. Desde este momento le fijo como medida provisional una pensión alimenticia en favor de su menor hija. Y efectivamente, antes de que yo resuelva sobre si puede ver a su menor, voy a ver si efectivamente no está en riesgo la integridad del menor para permitirle esa convivencia. Por eso les decimos a las mamás o a los que tengan bajo guarda y custodia a los menores, no se peleen en ese sentido, la ley determina y el juez es aliado de ustedes, no hay ningún problema, no hagan justicia por su propia mano, acérquense a los abogados, en este caso a BPA, abogados y un servidor para que los podamos asesorar adecuadamente. No van a impedir por ningún motivo, salvo que se ponga en riesgo la integridad de su menor hijo o hija, para que pueda convivir o no con su padre o madre. Es decir, son derechos que van a ser, de cierta forma, siempre van a estar inmersos con los menores, alimentos, guarda y custodia, y el ejercicio de la patria potestad, que también es otro tema que ya lo veremos más adelante. Esto de guarda y custodia muchos lo confunden con la patria potestad. No, son figuras totalmente diferentes, no tienen nada que ver una con la otra. Sin embargo, los alimentos nacen de una filiación, efectivamente. Cuando hay un hijo reconocido, ya hablamos hace 8 días, que qué pasa con el hijo adoptado. También los hijos adoptados tienen derecho a percibir alimentos, siempre y cuando no tengan una viceversa, el adoptante también tiene derecho. Sí, esa es la reciprocidad que hablamos. El adoptado adquiere la calidad de hijo, ¿no? Para cuando estamos en ese sentido. Exactamente, amigo. Y pues bueno, estamos hablando de alimentos, estamos ahí como que tocando varias fibras por ahí. En ese sentido, vamos a partir de esto. ¿Quién tiene derecho a reclamar el pago de una pensión alimenticia? Pues en este caso, como lo decimos, vamos a ir desde la figura del matrimonio. Si estamos en un matrimonio, quien tiene derecho a percibir alimentos es la esposa, primer término. Primer término diciendo porque ya tiene un documento que la avala como que es la esposa, y por esa simple presunción el juez la va a otorgar independientemente de que trabaje. Ya posteriormente en la secuela procesal, si demostramos que trabaja, tiene ingresos suficientes y para percibir alimentos en su nombre, lo más sencillo es que se cese esa obligación de dar alimentos para la esposa.
y la más importante, los hijos. Los hijos son los que tienen derecho a percibir alimentos. Hay jurisprudencia al respecto que inclusive los pueden percibir hasta que se titulen o alcancen un nivel de educación superior, pero esto hay una condición, que los hijos vayan acorde a la edad, de acuerdo al nivel de estudio que deban. No podemos tener a un chico de 25 años estudiando secundaria, estoy en tercera secundaria y tengo 18 años. Claro, o ya soy adulto y tengo 25 y voy a secundaria para mayores. O sea, efectivamente no. Hay siempre un supuesto. Y la otra más importante, donde cesa la obligación, es que si se casan, inclusive haciendo menores de edad, o se casan y estaban estudiando, o trabajan estos menores, ya puede cesar. Sin embargo, de primera instancia, como es un derecho protector, ya lo estamos hablando, protege precisamente al necesitado, al menor, el juez lo va a decretar de manera provisional. Esto no quiere decir que sea una arbitrariedad del juez o del juzgador, la ley así lo permite, porque los alimentos son de extrema necesidad y de orden público. Inclusive no se requiere reformalidad para acudir, puede ser a través de comparecencia ante un juez para que les otorgue esa medida provisional o medida de necesidad, que es alimentos, que en la secuela procesal estaremos viendo con una sentencia definitiva si efectivamente sí procedió en ese derecho. Es decir, esta pensión alimenticia provisional que se va a decretar en todos los juicios de alimentos, no quiere decir que sea la última palabra. Ya está en definitiva, vamos a saber por medio del juez si procedió la acción, qué porcentaje real se va a fijar para que se cumpla con ese, y quién tiene la obligación de retener en caso de que este señor sea empleador de alguna empresa, alguna institución, inclusive si es el dueño de la propia empresa, a través de cómo la forma de cumplir con ello. Y la otra muy importante, la garantía para dar cumplimiento a sus alimentos. Es decir, esta garantía puede consistir en hipoteca, en alguna fianza. Comerciales y ya regresamos con todo ese detalle. Adelante, dejamos eso en la línea. Vamos a dejarlo ahí para que se queden picados con esta primera parte del programa. Regresamos aquí a su programa Miércoles de Familia con BPA, con su amigo el doctor Víctor Hugo Borges Parrilla y mi amigo el maestro en Derecho Arturo Olivares del Castillo García. Así es. ¿Vale? Regresamos, amigos. Pues bueno, amigos, estamos de regreso aquí en su programa Miércoles de Familia con BPA. Y pues bueno, tenemos unas preguntas aquí. Nos pregunta Inés Parra, dice, ¿y qué pasa cuando la otra parte ya no trabaja desde que
nos divorciamos. Yo ahí creo que nos faltó el nos. Desde que nos divorciamos. Ok, quiero pensar, en determinado momento quiero pensar que, por ejemplo, la señora Inés se divorció, tiene una resolución, una pensión provisional, en la cual fijó, o bueno, ya está divorciado, definitiva, y el juez fijó una pensión al respecto, y el otro cónyuge divorciado no paga la pensión. Pues bueno, de entrada hay dos supuestos. Si estamos, por ejemplo, hay ciertas entidades en las cuales el no cumplir con las obligaciones alimentarias es delito, es un delito. Hay otras entidades en las que no. En este caso, por ejemplo, Estado de México sí es un delito. Ciudad de México también ya es un delito. Primero empezó el Estado y luego Ciudad de México. Pero en determinado momento, ¿qué es lo que pasa si él incumple? Prácticamente, si lo queremos ver desde el primero, desde el aspecto civil, hay bienes que se dejaron en garantía o formas en las que se debió garantizar, que si quieres aquí, previo al cual te ibas a tocar un poquito de ese tema, ¿cómo garantizan la pensión alimenticia, el pago de la pensión? Sí, aquí es muy importante meternos un poquito más al fondo de la pregunta. Agradecemos a Inés Parra su pregunta. Pero ahorita, muy interesante. Las garantías ahí para que así es. La forma de garantizar precisamente es que se haga un depósito a través del juzgado, a través de un billete de depósito, hasta por un año, sobre la cantidad que haya fijado provisional el juez o que haya fijado de manera definitiva. Segunda es la prenda o la hipoteca, es decir, que se haya dejado una propiedad como hipotecada, pero en favor de los derechos, cierta parte de los derechos que le pudieran corresponder a esta persona, y muchas veces los jueces otorgan como tal algunos pagarés, pero la contraparte no los admitimos. Los pagarés como forma de garantía implica pelear. El más idóneo es la fianza o los billetes de depósito consignados al juzgado hasta por la cantidad de un año. De acuerdo, es que nos quedó inconclusa la pregunta si ya estaba fijada una pensión provisional o era definitiva. Exacto. Porque tal vez si fue definitiva y hay una forma de garantizarla. Primer supuesto. Segundo supuesto, si es provisional, la misma hay que solicitar a través de un incidente para que se lleve a cabo en definitiva esa pensión alimenticia, y ya que tenemos esa garantía, pues ejecutarla con una cantidad cierta, ¿no? Ejecutarla, y evidentemente esto va a generar el reclamo del pago retroactivo, es decir, de lo no pagado durante el tiempo de incumplimiento, y consecuentemente también podemos promover o se puede promover una acción penal, ¿vale? Por no cumplir con esas obligaciones alimentarias. Y pues adelante, digo, aquí te brindaremos todo el apoyo en BPA. Créeme, lo más importante aquí, lo importante para poder ayudarte también es que pronto, probablemente, eso espero, ya los tribunales ya están abiertos. De hecho, aquí en el Estado de México abrieron esta semana. Sin embargo, pues se van de vacaciones otra vez y vamos a abrir hasta el 3 de agosto. O sea, pero siguiendo contestando la pregunta de Parra, efectivamente, no se confundan, o más bien no se confunda aquí la señora Inés. Usted puede seguir con su proceso familiar sin ningún problema, e independientemente de que decida hacer la denuncia por falta de incumplimiento a las obligaciones alimentarias. Esto es padre, sí, porque hay más presión siempre en el Ministerio Público, y pues si bien es cierto, es un poco más lasciva la situación, pero preferible para que cumpla, ya que también quiero entender que este señor a lo mejor nada más renunció para evitar su obligación complementaria, renunció para evitar y evadir su obligación alimentaria, y ese también supuesto está previsto en la ley, ya sea en la materia familiar o en la materia penal. Entonces, no deje de llamarnos para ayudarle a su problema. Nos pregunta Carmen Elisa Chávez, y cuando ya está fijada la pensión por la juez, el pago semanal de la pensión y se fija, ya lo habíamos resuelto, ya está fijada. Si ya está fijada provisionalmente, hay que hacerla cumplir a través de un incidente, bueno, más bien los incidentes correspondientes al divorcio. Y que normalmente es mensual, ¿no? O sea, sí, pero lo que pasa es que a veces las obligaciones son semanales, diario, o ya está el descuento semanal. Sin embargo, quien está obligado a retener esa pensión lo hace de manera quincenal o mensual. Ajá, y en este caso es el patrón, ¿no? Así es, el patrón es el que se gira un oficio al centro de trabajo, en el cual el juez ordena directamente al patrón de esta persona, pensando que es un empleado,
gira un oficio a la empresa donde éste labora y ordena directamente se le retenga el porcentaje que haya fijado, ¿no? Así es, e inclusive la forma y periodos de pago acostumbrados. Si la empresa paga por semana, será por semana. Si la empresa paga por quincena, será por quincena. Difícilmente alguien paga por mes, pero en algunos supuestos marca el juez por mes, exactamente, cierta cantidad por mes, pero esta se la van a dividir en 4 semanas o 5, porque hay meses que pueden llegar casi 5, o pueden ser 2 quincenas, no hay problema. Si el juez le determinó o fijó la pensión de que fuera de manera mensual y la empresa le está pagando a usted de manera semanal, es la misma cantidad al mes. Si le pagan por quincena, será lo mismo, es la misma cantidad, es el mismo porcentaje, no se preocupe por esa cuestión. Ahora vamos a pensar, no es un empleado, ¿qué hacemos? Es una persona que, vamos a pensar, es el titular de la empresa. Es correcto ya tener, usted bien sabe aquí, doctor Víctor, que efectivamente hay obligaciones fiscales y de acuerdo a sus obligaciones fiscales, inclusive los movimientos banqueros, podremos demostrar cuál es su capacidad económica y si nos está ocultando la hemos visto al Ministerio Público correspondiente, inclusive al SAT, para que vea efectivamente sus actividades empresariales o sus cuentas bancarias a través de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, para determinar en los 2 últimos años cuáles han sido sus movimientos y con base en esos movimientos de estos 2 años se fijará la pensión correspondiente, porque además, déjame informarle a nuestro público, al espectador, que por disposición de la ley, de este cumplimiento de obligación alimentaria, debe de ser en el mismo tiempo, con la misma calidad y eficacia que se venía cumpliendo en sus últimos 2 años de vida, es decir, si tenías un nivel de vida alto, medio, bajo, tiene que ser en esa misma proporción. No se puede decir que, por ejemplo, si con mi pareja yo me gastaba o nos íbamos de viaje cada mes, no quiere decir con esto varios, sino, ya lo dijimos que los alimentos comprenden todos estos aspectos como es recreación y también se pone, pero esto es un detalle que nada más lo vamos a poder hacer los abogados que nos dedicamos a esto, no todo el mundo le entra a esto, porque un derecho a percibir alimentos cualquiera lo puede hacer. Lo que no pueden hacer muchos son este tipo de detalles. Exactamente. Importante, como decías, aquí hablabas del tema de los empresarios por lo siguiente. Muchos dicen, oye, mis gastos y demás, y no tengo utilidades. Ojo, eso es, para quien no sabe defender el asunto, va a decir, declara que tus utilidades son menos. No, como bien dices tú, se giran oficios al SAT, al IMSS, en este caso a la Comisión Nacional Bancaria, y algo importante también que sucede en la práctica y que cuando un abogado sabe y conoce qué vamos a hacer, asistimos de una prueba en trabajo social. ¿Para qué? Oye, ¿cómo es posible que dice que gana 2 pesos pero su nivel de vida es de 40,000 pesos, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Entonces, todo ese conjunto de pruebas, decimos por ahí, o hemos dicho programas, y les decimos la palabra para que ustedes sepan, no por vernos soberbios o payasos, se le dice adminiculación de pruebas, y todas esas pruebas, hagan de cuenta que es como si hiciéramos un transformer, valga la expresión, y juntamos eso y hacemos en conjunto una prueba muy fuerte, que es precisamente el poder acreditar esa capacidad económica del deudor. Entonces, difícilmente hay modo de esto y de acreditarse. Ojo, esta conducta, repito, puede tipificarse como un delito. Al final de cuentas estás generando un fraude alimentario. No, y además inclusive de las responsabilidades fiscales que se puede haber inmerso, porque si demuestras que tuvo mayores ingresos y no enteró al fisco, e inclusive también lo podemos perseguir si tiene empleados, pues con el IMSS, realmente cómo pagas, dices que no generas utilidades. Exacto. Y tienes varios números de empleados, e inclusive lo que dice el doctor Víctor, pues van a ir a visitarlo y su casa resulta que está en las lomas de Chapultepec y me dice que ganas el mínimo, pues es lógico, ¿verdad? Ni el recibo de luz, bien. Ni siquiera el predial alcanzaría para eso. Entonces, hay una serie de pruebas, documentos que podemos llegar al juez, pero verdaderamente ese es el juicio de alimentos. Ese es lo complicado, porque yo lo decía hace un momento. Cualquiera le puede tramitar una pensión alimenticia, cualquiera, inclusive usted puede ir sola y hacerlo. El que realmente logre una pensión digna para usted y para sus hijos, o para la persona que dependa de esa pensión alimenticia, tiene que ser una persona experta para poder determinar y ver esos detalles que no cualquiera le entra y no sabe hacerlos.
Exactamente, llámenos a BPA Radio y Televisión, Barrios Parrilla Asociados, a los teléfonos 4752-4577, 4752-4578, mi celular 5522-46-2352, y tus datos, amigo, por favor, también. Sí, Arturo Olivares del Castillo, celular 5522-712450, nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp o aquí directamente a BPA Radio, aquí lo pondrá en contacto con un servidor, que estamos trabajando de manera conjunta para poderle asistir en diversos temas. Perfecto, amigo. Y pues bueno, nos está preguntando, perdóneme si se me ve en la cámara ahí pronto tengo, Teresa Vélez nos pregunta, hay personas que tienen ingresos fijos y otros por fuera, ¿cómo retiran la pensión? O sea, ¿cómo? Ojo, creo que es en cuanto a la pensión. Ojo, importante, el juez tanto de manera provisional como de manera definitiva ordena el descuento o el pago de una pensión en todos los ingresos ordinarios y extraordinarios que perciba, en este caso el deudor. Pero ojo, es importante, y aquí es el consejo, porque quiero pensar que ella es obviamente quien está reclamando el pago de la pensión. Entonces, para todas esas personas que están reclamando el pago de una pensión, un consejo importante, y lo digo, no es dar consejos como tipo de mujeres asesinas o cosas así, pero es importante esto, durante la relación de pareja, muchas veces, mi amor, te amo, todo el rollo, y confíate a ciegas, y no me preocupo. Consejo, tengan esa comunicación, o traten de involucrarse, y saber, inclusive, digo, suena mal lo que estoy diciendo, pero si algo aprendí es piensa mal y acertarás, ¿no? O sea, involúcrate en saber si tiene otros negocios alternos, si tiene otros ingresos. ¿Por qué? Porque esa va a ser tu herramienta, y pensando en los hijos, o sea, yo siempre voy a decir, pensando en los hijos, si el señor tiene un negocio que nunca te dijo, o que nunca indagaste, nunca supiste, pues bueno, también sí. ¿Cómo no? Importante dentro de esto, independientemente de que tú y yo como abogados iremos oficios y le busquemos, pero si usted ya tiene como esa fuente, diríamos por ahí, esa fuente de ingresos, esa fuente de riquezas, conocida por parte del deudor alimentario, señores, es importante que lo tengan para poder decir, oye juez, y tiene estos otros ingresos, ¿vale? Sí, efectivamente, yo entiendo la pregunta más enfocada a esto. Ok, tiene ingresos fijos, sin problema, ahí el juez va a determinar el porcentaje. Respecto a si tiene otros ingresos fuera de eso, efectivamente ya nos compete, ya la carga de la prueba ya se nos revierte. Nosotros tenemos que demostrar efectivamente cuál es la actividad que desempeña esta persona, qué ingresos tiene, y obviamente como ya está fijada la pensión, esa pensión va a afectar esos ingresos que demostremos nosotros que esta persona tiene. Porque respecto a lo que decimos, mientras tengan un trabajo fijo, trabajen para una dependencia de gobierno, será sencillo y fácil. El problema es ese. El problema es determinar efectivamente qué ingresos tiene, cuáles son sus ingresos, sus pasivos, porque todo, acuérdense también, la que nos hizo favor de preguntarnos, que también hay que descontar los de ley, es decir, hay descuentos que no podemos evitar, porque no quiere decir que si cobraba 100,000 pesos, porque si quitamos impuestos normalmente le van a quedar 70,000 pesos, y de ahí para abajo. Entonces ese porcentaje que se fije va únicamente a tasar lo que quede fuera de impuestos, ¿no? También se nos había pasado a comentar eso, sí. Porque la gente efectivamente dice, es que mi marido gana 30,000, sí, espéreme, pero falta el impuesto sobre la renta, falta el impuesto de servicio social, falta el impuesto del sindicato, falta X cantidades que son de ley que no podemos quitar, y entonces ya no son 30, ya son 20,000 pesos. Esta cantidad es la que es grabable, es la que van a hacer, precisamente el juez va a afectar con ese porcentaje. Exactamente. No toda, no totalmente todo lo que de acuerdo, amigo, totalmente de acuerdo. Importante dentro de esto que decíamos ahí de los ingresos, pues importante hasta saber la forma de cómo le pagan, ¿no? Claro. Yo por ejemplo como fiscalista muchas veces me encuentro y le pagan por outsourcing. La empresa le declara un salario mínimo ante el Seguro Social y por fuera le da tal cantidad. Por eso es importante, si saben de una cuenta bancaria, tengan en cuenta esa información. ¿Por qué? Precisamente por eso, ¿no? Si vienen las pruebas, oye, Seguro Social, infórmame el salario que tiene. No, pues gana el salario mínimo.
Sí. Ya estamos en una, se me salió la grosería. Estamos en una bronca, en un problema, en un detalle, ¿no? Sí, claro, pero pues los abogados que nos dedicamos a esto tenemos que hacer toda esa labor, ni Precisamente. modo. En su momento demostraremos que efectivamente, si bien es cierto, percibe eso en el Seguro Social, su patrón le paga por fuera comisiones, le paga otras prestaciones, porque también aguas. La ley dice que si el patrón da un informe erróneo, se vuelve en obligado solidario. ¿Esto qué quiere decir? Y que le quede muy claro, y que a lo mejor es la seguridad para todas las mamás o las personas que están inmersas en un proceso de alimentos. Que si esta persona se nos va, ¿sí? Quien puede estar realmente garantizando los alimentos puede ser el propio patrón por haber dado una información falsa, porque se vuelve obligado solidario. Inclusive va a ser retroactivo desde su falsedad respecto al ingreso, va a tener que pagar todo esto y el juez en automático va a girar un auto de ejecución sobre cantidad, ya que se haya demostrado la cantidad, para que se le embarguen bienes al patrón y con esos bienes se le pague o se venda a la señora que debe. Sí, y precisamente hago el comentario por eso, amigo, porque no muchos abogados, digo, y no es porque nos echemos flores, pero muchos abogados no caen en esto que estamos haciendo nosotros. Pues porque es trabajo, no se compromete. Pero ya yo te cobro tal cantidad y listo, ¿no? Pero no se preocupan de, ok, ya tienes tu sentencia acá, perdón la expresión, que a todo dar, ¿no? Y luego Y ejecutarla. y el ejecutarla, pero ya dejaste tal vez algo mal hecho de por vida, pese a que se puede modificar. No, me queda claro que se puede modificar, eso voy. pero mucha gente, te soy franco, mucha gente dice, ya esto es lo que fijó el juez, y tiene la idea, y ahorita nos vamos a ir al corte y regresamos con eso, pero mucha gente tiene la idea de, el juez ya fijó esta pensión, ya me quedé de por vida con esto. No, tanto de manera positiva como de manera negativa se puede modificar, pero ¿te parece? Vamos a Esa la contestamos después del corte. ¿Te parece? Vamos al corte comercial y regresamos. Esto que es tu programa, miércoles de BPA, miércoles de familia con BPA, y regresamos. Interminables, donde el tiempo corre deprisa y los problemas siempre nos alcanzan. Preparados estamos, disponibles para ti. Cerrando tratos, importando ideales, exportando sueños, optimizando tu economía, cuidando de ti y de tu familia. En todo momento, la mejor solución para ti. Encuéntranos en Retorno de los Mirtos número 68, Colonia Jardines de la Florida, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Código postal 53130. Contáctanos. Teléfonos 4752-4577 y 4752-4578. Página web www.bpaasociados.com. BPA, Barrios Parrilla y Asociados. Un país con más de 127 millones de habitantes, con jornadas interminables, donde el tiempo corre deprisa.
Pues bueno, amigos, estamos de regreso aquí. Este es su programa, miércoles de familia con BPA. Y amigo, dejábamos ahí unas cositas en el tintero, en los comerciales. Por más que quisiera uno acotar los temas en un programa, salen y salen cosas. Pero bueno, decíamos por ahí, ya me estaré yendo al final, pero lo tocamos. No, pero es parte de que dejamos se nos va por ejemplo, ya tenemos la sentencia, amigo. Ya decretó el juez la sentencia. Muchas personas tienen la idea de que, ok, ya el juez me fijó esto y no hay más, ¿no? Ya esto, me divorcié y me fijaron la pensión o reclamé la pensión alimenticia y ya con esto me quedo. ¿Vale? O al revés, ¿no? Yo tenía un buen sueldo en su momento, me fijaron, porque luego llega a pasar que firman hasta convenio, no en porcentajes, sino en cantidad fija. Pero ya no gano lo que ganaba. A la inversa. ¿Se puede esto modificar? Sí, claro. Y vamos, si quieres, para no irnos hasta la sentencia definitiva de alimentos, vamos en el supuesto de divorcio, donde se fija alimentos. Porque efectivamente en el divorcio se puede fijar una medida provisional de alimentos, inclusive por convenio, como tú lo comentas. El convenio que se haya plasmado en esta sentencia de divorcio, en algún momento se puede modificar. Es decir, todas las cuestiones que son inherentes a los alimentos no es la verdad definitiva. Es decir, hoy trabajo, tengo un buen salario y te puedo cumplir a lo que me obligué, te iba a dar 20,000 pesos mensuales. Pero desafortunadamente la situación de COVID, ahora ya no gano lo mismo, me bajaban el salario o me contraté en otra empresa y porque ya me corrieron de esa y ahora gano 20,000 pesos mensuales únicamente. Pues el porcentaje que representaba esa cantidad, lo que tenemos que hacer es volverlo, ¿sí? Es decir, si 20,000 pesos en su momento era un 30%, o era equivalente al 20-30%, hay que convertirlo a ese porcentaje y hacerlo valer ahora con los nuevos ingresos. Es decir, 20% sobre los 20,000 pesos. Entonces, si te das cuenta, ya bajó. Ya serían de 20,000, van a ser ahora 4,000 pesos. 4,000 pesos. Pero así es la ley. La ley dice que nadie está obligado a lo imposible. Por eso no nos dejemos engañar. Y también es a la inversa. Si el señor ganaba 20,000 pesos y ahora gana 50,000, también la persona tiene derecho a pedir ese incremento, pero tiene que ser a través de los incidentes correspondientes o de las pretensiones correspondientes. Eso tratándose... Es decir, dentro del juicio. Así es. Promover dentro de ese procedimiento otro pequeño juiciecito llamado incidente, en el cual se hace, no es de que automáticamente se haga, ¿no? Así es, efectivamente, nada es automático, inclusive hasta el cese, pero bueno, ya eso ahorita lo hablamos más adelante. Entonces, ya que tenemos eso, el juez va nuevamente a girar efectivamente oficios, o la persona que está obligada le va a decir, ¿sabes qué? Entiendo tu postura, ya cambió, pero ahora tienes que pagar más dinero o menos dinero, dependiendo de qué lado estemos. Dependiendo si estamos del deudor, pues si ya nos bajamos los ingresos, tenemos que demostrarle al juez que ya no te puedo seguir pagando con el argumento de que ya cambiaron las condiciones, y viceversa. Si estamos del otro lado y demuestro que ahora ya el señor tiene mayores ingresos, juez, le requiero que incrementes la pensión alimenticia. Por eso de ahí la importancia que las sentencias dictadas en alimentos, tratando sobre todo de familia, no causan estados. Únicamente la que causa estado de manera definitiva es el divorcio, efectivamente, la disolución del matrimonio, y inclusive una de la patria potestad, pero eso también es cuestión de otro tema, porque no todas las causales de la pérdida de suspensión causan estado, se pueden modificar. Entonces alimentos nunca, alimentos en todo momento se pueden modificar, inclusive por eso llegamos al cese. Y vamos, que el cese va a ser otro tema, y yo creo que para como vamos va a haber capítulo segundo de alimentos. Sí, porque es otra cuestión de... Pero yo creo que sí vamos a llegar al capítulo segundo, pero preferible para todos los que nos siguen, hacerlo así en partecitas el programa, pero no dejarles ningún cabo suelto, ¿no? Claro. Ahora, decíamos por ahí, ya pueden reclamar, además, ¿qué pasa con los hijos mayores de edad? ¿Pueden reclamar ellos? ¿Reclama la madre? Sí, los hijos mayores de edad, ya lo platicamos al ya inicio, lo reclaman por propio derecho. Siempre y cuando estén estudiando. Ya inclusive puede pasar esto, puede pasar que hicieron el reclamo cuando los hijos eran menores de edad, y actualmente vamos a promover que ya el señor gana más. Ya no podemos representar a los hijos, ya tendrán que ser por propio derecho los hijos, efectivamente, porque ya cesó esa representación. Ya la señora no puede representar a sus hijos siendo mayores de edad, porque es una cuestión personalísima. Es decir, el único que está facultado para reclamar alimentos
es la persona que tiene ese derecho. Bueno, nos pregunta la señora Teresa Vélez si tiene caducidad la pensión alimenticia cuando el padre nunca ha dado pensión. No, no tiene caducidad. Es un derecho, de hecho, irrenunciable, es decir, imprescriptible. Es decir, aquellas personas que son los acreedores o los que tienen derecho a percibir alimentos, no es de que, ay, renuncio, no quiero. Digo, ejercerlo ya es otra opción, pero no es de que, no renuncia a que me des pensión, no puedes hacerlo. Oye, no lo hiciste valer en un plazo de un año, por poner un ejemplo, ya no puedo reclamar. No, en el momento que deseas hacerlo, lo hago, siempre y cuando subsista el derecho para hacerlo. Pero mira, hablando de lo que nos dice la señora Vélez, te voy a hacer una pregunta, amigo. Espera antes de que se me vaya, porque si no, respecto a esta prescripción, no, más bien si ese derecho, sí fue a través de un divorcio. Si fue a través de un divorcio, sí. Porque ese derecho de percibir alimentos va a cesar respecto al tiempo que estuvieron pero hablando entre de divorcio, nada más estamos hablando del divorcio, del divorcio, ok. Porque efectivamente, y antes, porque quiero hacer este comentario, ya años atrás la Corte se pronunció al respecto, que inclusive una persona que sea mayor de edad, que no haya percibido alimentos nunca de su padre desde el nacimiento y trabaje, tiene el derecho a percibir esos alimentos por todo el tiempo que su padre no le dio. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este es un derecho protector 100%. Si el joven o la persona adulta demuestra que durante su niñez, su infancia, su juventud, inclusive llegando a la etapa profesional, nunca dio alimentos, esto va a ser posible reclamarlo. Imagínense, yo sí tengo una sentencia, efectivamente el juez, pero cierto amigo mío de Ciudad de México, fijó una pensión de 1.200.000 por pensiones vencidas y no pagadas. Fíjense nada más la cantidad de dinero que han dejado pasar la gente porque cree o los abogados no la asesoran adecuadamente sobre esta cuestión, que los alimentos son imprescriptibles y al contrario se acumulan y generan una cantidad de dinero bastante buena en el transcurso del tiempo. Totalmente. Ahora, hablando de ese tema, algo importante, vamos a pensar, fíjate, mañoso, se divorcian. Los hijos están a punto de entrar a la mayoría de edad, van en escuelas particulares y el papá se desaparece. Los hijos no entraron a la UNAM, por poner un ejemplo, al Politécnico, una escuela privada, se quedan sin escuela. ¿Qué pueden hacer los hijos? Pues lo mismo, ya los hijos ya son mayores de edad, tendrán que buscar los medios necesarios e idóneos para localizar a esta persona y si no hacer la denuncia correspondiente, porque eso ya lo dejemos, antes lo dejaban así, es que ya dejó de trabajar, se cambia de trabajo, eso ya no, olvídense por favor, la persona que tiene la obligación de cumplir con sus alimentos, hay formas y medios para localizarlos y no, al menos por lo que hace al licenciado Víctor y un servidor, nadie se nos escapa. Sí nos tardaremos un poquito más porque efectivamente tenemos que llegarnos de todos los elementos suficientes y recabar toda esa información, hacerla de investigadores para localizarlo, pero de que lo encontramos, nadie se nos escapa. Nadie, y eso tengan esa confianza, esa seguridad, de que nos podrán reclamar que empezamos el programa tarde, pero nunca que no los defendamos, ¿no? Que no les demos la calidad necesaria. Exactamente. Y la información como debe de ser y certera, ¿no? Exactamente, amigo. Y pues bueno, ya tenemos ahí quién se presentó, quién lo puede promover, la pensión provisional, en su caso la definitiva, los elementos que deben probar. Obviamente hablamos del principio de proporcionalidad en ese sentido. Importante, aquí algo importante, yo creo que si nos da tiempo en el programa, ¿cuándo cesa una obligación alimentaria? Bueno, cesa porque no se llama cancelación, la cancelación no existe en alimentos, se llama cesación por diferentes causas. La primera y más importante, porque se dé el divorcio, se disuelve el vínculo matrimonial y se hayan puesto de acuerdo en eso, se acabó. Cesa cuando esta persona que se divorció, si en dado caso tendría el derecho a percibir alimentos, se case nuevamente o tenga un trabajo. Cesa cuando los hijos sean mayores de edad, o se hayan casado, o estén trabajando, o en su momento hayan dejado de estudiar, hayan obtenido una educación de acuerdo a su edad, suficiente para poder desempeñar un trabajo. Y ahí importante, los criterios que se establece es, si está acorde a la edad, hasta que se titule. Muchos dicen, ya acabó la licenciatura. No,
aguántate el trámite de titulación. Sí, la ley, bueno, no la ley, sino la Corte se pronunció al respecto que un año más será suficiente para buscar esa titulación, porque tampoco podemos estar 5 años queriendo titular, ¿no? Y tampoco entra el... es que tengo la modalidad de titularme a través de un diplomado, una maestría y demás. Lo pagas, ¿no? No, eso no, ¿vale? Así es, la ley es muy clara en ese sentido, más bien la Corte pronunció, ni modo, te pones a estudiar, te preparas una tesis y en un año suficiente para que alcances esa titulación, ¿no? ese grado. La muerte obviamente la muerte del obligado, del acreedor, las cambios de circunstancias, pues que la persona puede caer en un estado de interdicción, la persona se haya declarado la ausencia de esta persona. Hay muchos factores que pudieran determinarse, pero los más usuales son esos. La mayoría de edad de los hijos que no estudian, y el cese. Y pues bueno, tenemos otra pregunta. Araceli Olivares: a mi hija no le dan pensión porque no quiere, a pesar de que lo ordenó el juez. ¿Qué puede hacer mi nieta? Va en escuela privada. Bueno, primero hay dos supuestos. Ahí tendríamos que ver qué edad tiene la nieta, si la nieta es menor de edad, es mayor de edad, porque prácticamente aquí, si quieres, toca un tema, tú tocas el otro. Si es menor de edad, obviamente lo representa en este caso la persona que detenta la guardia y custodia, que quiero pensar que sería su hija, quien tiene la guardia y custodia y quien representa. Aquí lastimosamente, pues bueno, si ella no hace valer eso, pues prácticamente la menor por sí sola, en esencia diríamos, no podría. Sin embargo, la nieta ya tiene su razón, la nieta puede hacer valer la acción, pese a ser menor de edad. Ya hay criterio en ese sentido de que lo pueda hacer valer, pero digo... De hecho, vamos a entender la pregunta como tal. Aquí a lo mejor entiendo que la mamá, es que la pregunta tampoco fue muy clara, que a lo mejor no quiere reclamar en representación de la hija. Sin embargo, puede hacerlo inclusive la abuela. La abuela puede en representación de la menor, porque la ley faculta a efectivamente exigir ese cumplimiento. Pero en este caso, si está la mamá es la que tiene todo el derecho y deber de hacerle saber al juez que efectivamente ya hay una resolución, y eso tiene que ser a través de un incidente en el cual tenemos que cuantificar desde cuándo se fijó esa pensión hasta el día de hoy. Una vez que sacamos esa cantidad de dinero, le vamos a decir a través del incidente al juez que ya tenemos cantidad cierta y líquida, en razón de que fijó una cantidad, a la fecha se han acumulado tantos ingresos, y que el juez ordene un auto de ejecución por esa cantidad. La señora ya tiene todo el camino avanzado, nada más hay que hacerlo valer a través de un incidente para el cumplimiento precisamente de esa obligación alimentaria, la cual no nos llevará más que notificarle precisamente esta cuestión y efectivamente en ese momento dictar la medida de la ejecución de esos alimentos. Anímese a hacerlo, va su nieta, va a llevar todo lo de ganar, inclusive ya podrá pagar su pensión alimenticia, e inclusive podrá pagar con esos dineros. Bueno, aquí importante es saber si cuando se fijó la pensión la niña iba en escuela privada o no, porque recordemos que comentamos que debe ser de acuerdo a los 2 últimos años, o si en el momento que se fijó la pensión iba o no en escuela particular. Que también podemos ver ahí en determinado momento, si es baja, buscar el incremento en determinado momento, Él no quiere dar por parte de la menor. Ok, a ver, vamos a contestar. No importa que él no quiera dar. Aquí es el juez, e inclusive ya lo comentamos en un momento, Araceli hay que acudir ante el Ministerio Público para hacer una denuncia por falta de obligación alimentaria, y eso luego inmediatamente lo van a citar a tu juez de control para que dé su cumplimiento a los alimentos, e inclusive podemos ejercitar una acción penal privada, eso ya es materia penal, acción privada, acudir directamente al juez de control y inmediatamente lo citará para una audiencia de formulación de imputación y en su momento vinculación al proceso, toda vez de que ya tenemos la sentencia que podemos ejecutar de manera directa, porque acuérdense, es un menor y la ley protege a los menores, entendiendo esto como el interés superior del menor, no el interés ni de la madre ni en este caso de la abuela, es el interés superior del menor. Importante, digo, y de manera más sencilla, el señor no se va a poder escapar, ¿vale? El señor no va a poder incumplir.
Así es. Cumple y paga porque paga la pensión. Entonces, totalmente desde que dejó de hacerlo, desde que dejó de pagarlo, retroactivo. Entonces, póngase en contacto con nosotros, y en verdad aquí vamos a ayudarles, vamos a atenderles. Le repito los teléfonos: 4752-4577, 4752-4578, y el celular es 552246-2352. La página web www.asociados.com. Amigo, tus teléfonos, por favor. Sí, claro, nuevamente 5522-71-2450. No duden en llamarnos, que recibirá adecuada asesoría y confiable para todos sus asuntos. Está desde el kinder. Está, perfecto. Okay, ya, que me gusta esa interacción que está teniendo. Pues bueno, tiene todas las condiciones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Dicen como principio el Código Civil, y hablo del Código Civil porque está muy homogenizado en ese sentido en materia de alimentos. Es atendido a la necesidad del que debe recibirlos. El que debe recibirlos está acostumbrado a ese nivel de vida, a esa forma de mantener la calidad de vida. Entonces, sin problema, señora, póngase en contacto con nosotros y con todo gusto vamos aquí a atenderlo. ¿Vale? Qué bueno que tocabas lo del Código Civil. A ver, que ya plasmando que allá en la Ciudad de México nos quieren modificar respecto al arrendamiento. A lo mejor un día vamos a platicar algo de eso. Oye, es una se lesiona el derecho a la propiedad privada, por supuesto, pero bueno, sigamos en el tema de alimentos. Efectivamente, que se pongan de acuerdo para darle, y ya lo decíamos, es un derecho imprescriptible. Nada más aquí lo único que hay que demostrar, es más, ya no tenemos que demostrar nada ya respecto a esta pregunta, únicamente con la sentencia del juez, con donde se decretó la pensión alimenticia, copia certificada es el documento que requerimos, no requerimos más. Domicilio es lo más importante, domicilio para localizar a esta persona, y con eso es suficiente. Y en su caso, bueno, domicilio vamos a localizarlo y del centro de trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, pero bueno, ya no me preocupa tanto, Víctor, porque a final de cuentas el juez le va a requerir, bajo potencia de decir verdad, a cuánto haciendo sus ingresos, cuál es la fuente de empleo que tiene. Entonces, realmente, en este supuesto creo que vamos directo, pero poder llegar por los dos lados. Pero ¿no? podríamos avanzarlo girando, efectivamente, solicitando al juez que gire oficio al IMSS para que nos diga si efectivamente hay un patrón, inclusive al ISSSTE, que son los dos órganos facultados para que nos pudieran proporcionar. Si es servidor público va a ser el ISSSTE, y si es empleado de alguna empresa será el IMSS, inclusive si es patrón, y el SAT, para que nos demuestre más o menos su situación fiscal, Comisión Nacional Bancaria de Valores, para determinar sus ingresos en los últimos 2 años. Tenemos todo. Realmente hay que hacerlo. Nada más, señor, acérquese a nosotros para ejecutar. Miércoles de Familia con BPA. Se despide su servidor, el doctor Víctor Hugo Arparilla. Algo muy importante es de despedirnos. Por favor, si ya se cierra el programa, pero si hay algún comentario, pueden poner sus comentarios y en breve los estaremos contestando. Les saluda a su amigo Arturo Olivares del Castillo García, y esperamos seguir atendiéndoles y atendiendo sus dudas en este programa. Amigo, nos vemos. Se cuidan mucho. Atentos, hermano.